Hola, buenos días. Me da mucho gusto ver que hay tanta gente que está aquí reunida y más aparte todos los que van a verlo ya diferido, pero es un tema que creo que ha causado mucho interés a todos los que están, a todos los que vimos o vemos o llegamos a enterarnos de esta serie que es Adolescencia, que es una serie británica de tan solo cuatro capítulos, pero muy bien trabajados, y del 2004. De hecho, es del 2004, sale aquí en México, 2005, 25, perdón, 2024, y sale aquí en 2025. Son dos escritores, uno de ellos es el que hace el papel de padre, en la serie, y está muy bien hecha, te atrapa desde el principio, a pesar de que pudiera ser un poco lenta para algunos. En realidad está tan bien realizada que es una, que te deja enganchado y básicamente la bebes en una sola sentada, ¿no? En cuestión de cómo se filmó, vemos que son planos secuencias largos, muy largos, y eso es muy difícil de hacer porque eso quiere decir que la cámara va siguiendo a un personaje y es muy curioso porque se hace una especie de coreografía en donde va siguiendo a una persona y de repente se cruza otra y la cámara entonces empieza a seguir a la otra y nos deja en otro lugar y así como que nos va obligando a ir a donde quieren ellos y no a donde nosotros nos gustaría. No hay cortes y eso hace que también nosotros vayamos siguiendo la secuencia como espectadores más, como un espectador más, y que no te da tampoco como una licencia o un permiso o un espacio para tú pensar qué está pasando. O sea, lo vas descubriendo a la par de lo que lo van descubriendo los demás. Sí, uno puede preguntarse por qué lo habrá hecho, o sea, todo eso, pero lo vamos descubriendo conforme los demás integrantes del equipo lo van descubriendo. También quiero mencionar, esta no es la primera serie que hace este escritor. Hay otra anterior que dicen que es muy buena, no lo tengo aquí presente cuál es, pero que también es muy buena. Esta es la segunda, y el actor que hace de Jamie, que es el niño, es la primera vez que actúa. Y el capítulo que hizo por primera vez fue el capítulo 3, que es el de la entrevista con la psiquiatra, con la psicóloga, y de ahí partió ya los demás, ¿no? Los demás capítulos que hizo, pero esa fue su primera actuación. Entonces también lo están mencionando como el pequeño Marlon Brando, que por la forma de actuar de este chico, ¿no? Creo que estos son nada más aspectos ya de la serie. Si no la han visto, véanla. Yo la vi 3 veces como para buscar y analizar y ver otros matices, y creo que no tiene desperdicio, ¿no? Pero bueno, esto es nada más como algo introductorio de la serie, ¿no? Ok, adelante. Muy bien. En este caso, te permitiste presentarte. Igual me presento, Armando Quintero. Ya me conocen quienes hemos estado en más charlas. También me dedico a la parte clínica, adolescente, adulto y adulto mayor, individual y o de pareja. En este caso, yo sí vi la serie una vez completa y la intenté ver nuevamente, Diana. La verdad es que sí la intenté ver de nuevo, pero no pude porque, como comentas, hace tomas muy largas y a veces eso vicia un poquito para a lo mejor los que queremos ver una serie con fines de entretenimiento. Y esta serie empalma la parte de entretenimiento con la parte como de análisis, como de expectativa, y en esa expectativa de repente como que se pierde la atención. No estoy diciendo que sea un elemento negativo, justo es el elemento que mantiene como al tanto, pero que a veces uno dice, ay, o sea, se puede como ahorrar esos 5 minutos caminando para llegar al otro edificio, y que saluda y que está cerrando o abriendo puertas, que a lo mejor son un elemento útil para la serie, pero pues bueno. En este caso, voy a agregar
a lo que dijiste, la serie de adolescencia se publica o sale por esta compañía Netflix el 13 de marzo de 2025. Es decir, es muy actual, muy nueva y toca elementos muy interesantes, como este concepto de incel, que sí es un concepto real, creado en 1997, no recuerdo el nombre de la autora, que en inglés es Involuntary Celibate, que es celibato involuntario, que manejan en la serie como esta parte de que de un tercero o de un otro depende la situación romántica o la situación de amor que pueda tener una persona. Ahora, hago este paréntesis y agrego, recordemos que adolescencia es un periodo de la vida que está reconocido ya desde hace mucho tiempo y que no tiene que ver directamente con la edad. Quiero agregar eso. Muchos pensamos que adolescente es una persona entre 12 y 18 años, o una persona que termina la primaria es niño y empieza la secundaria y ya es adolescente. Y cuando terminas la prepa ya no eres adolescente, ya eres adulto. Aquí yo agrego un elemento más. Los terapeutas sí nos valemos del elemento edad para más o menos darnos una idea de cómo es o en qué etapa de desarrollo está una persona, pero nos fijamos en otros elementos. Por ejemplo, si depende o no depende emocionalmente de familiares, si depende o no económicamente de otras personas, y si ha tenido ciertos logros, le llamamos hitos del desarrollo, es decir, ciertos cambios en su vida que corresponden con alguien adolescente o con alguien adulto, ¿no? Que tienen que ver con aspectos emocionales, cómo entiende la realidad, si trabaja o no y se logra sustentar a sí mismo. Muchas personas creen que dejar de vivir con tus papás es sinónimo de ser adulto y en realidad es dejar de depender de ellos. Por ejemplo, si una persona vive con sus papás, a lo mejor voy a poner de ejemplo a Álvaro, porque lo tengo visualmente aquí, y a lo mejor Álvaro vive con sus papás, pero él es quien mantiene, es decir, quien aporta económicamente y con ellos dialoga de adulto a adulto. Este elemento de vivir o no vivir con los papás es irrelevante. Lo que es realmente trascendental es cómo te llevas con ellos. Si sigues pidiéndoles permiso para salir, si te sigues desanimando si no aprueban tus decisiones, pues sigues siendo adolescente, vivas o no vivas con ellos, ¿no? Quiero tener este elemento como muy importante para que no nos quedemos con la idea de que si ya tienes 18 años ya eres adulto y entonces ya te voy a tratar como adulto cuando la realidad, y por eso en terapia, los psicólogos, los analistas, vamos preguntándole a la persona cómo es su vida, cómo se lleva con su familia, con quién vive, cómo se lleva con ellos, a qué se dedica, porque todo eso no es tanto para nosotros, es para la persona que va a sesión para que se pueda entender y pueda cuestionar desde dónde está viviendo su propia historia. Con esto doy inicio y espero no haber tomado el micrófono demasiado tiempo. Claro que no. Sí, yo sigo con esta parte de la adolescencia, que es el periodo, nosotros lo entendemos como un periodo de transición entre lo que es la infancia y entre lo que es adultez. Concuerdo totalmente con Armando y con todos los que ya sabemos esto de adolescencia, que no tiene un periodo y tenemos a veces adolescentes, jóvenes adolescentes de 40 años. No lo digo de dientes para afuera, sino porque está esa dependencia, porque está esta necesidad de reconocimiento. Y voy a entrar también a otro tema, que es el de tribus urbanas y pertenencia. ¿Por qué voy a hablar de ese tema? Pues porque justamente lo mencionó Armando, lo del incel, y que realmente el incel no pertenece técnicamente a una tribu urbana, porque para ser tribu urbana tiene que haber una identidad, tiene que haber códigos compartidos, tiene que haber estética, tiene que haber música, tiene que haber valores, y esos son espacios que el adolescente utiliza como una identificación y como un sostenimiento, voy a decirlo técnicamente narcisista, voy a decirlo coloquialmente, con amigos que me ayudan a entender y que me apoyan a mí, ¿no? Y de esta manera, ¿yo qué hago en esta tribu? Pues saco mis angustias, son contenidas por el grupo, sí, no, los papás no te entienden, sí, ya, o sea, toda esa parte, y también es una forma de que yo lo que deseo lo voy como apagando en el sentido de que no voy a actuar solamente, sino que como se disipa toda esa ansiedad en la tribu urbana,
entonces no llevó a cabo algunas cosas como ejercer en este caso violencia. Si se acuerdan ustedes, en algún momento se dio mucho la tribu en los 80, eran los punk, en el 2000 creo eran los emos, y que muchos tenían miedo a los emos porque se visten raro de negro, se pintan, se ponen maquillaje blanco, se tapan la cara. Eso es una tribu urbana. Pero a diferencia de los incel, pues los incel no se trata de una tribu urbana porque no tiene estas características. Simplemente es un lugar donde yo me voy a reunir y de esta manera todo es por internet, o sea, no es que existan estos grupos donde yo pueda reunirme y que es una comunidad virtual. Generalmente, bueno, si hablamos de la manósfera, es de hombres, generalmente es de hombres, no es que no acepten a mujeres, pero realmente quien lo buscan son los hombres. Y están los incel, está el MGTOW, el PUA, el MRAS, y que entonces ahí empiezan a vertir un discurso que es sobre el malestar que ellos están sintiendo como varones. Y aquí creo que estamos entrando un poco ya a lo de la serie, porque está diciendo que está ahí este malestar de varones y que encuentran ahí unos apoyos o más bien encuentran fundamentados las quejas que ellos tienen y la fundamentan por otros, pero la fundamentan con cosas que realmente no tienen o a veces carecen de mucho sentido, como que todas las mujeres, porque es una de las quejas que se mantiene constantemente, que las mujeres son las culpables de que ellos no puedan accesar a las relaciones con estas parejas o a tener noviazgos. Y lo más curioso es que un incel, como en este caso que estamos hablando en particular, puede ser de 13 años, como estamos hablando con la serie de Jamie, o puede ser de 30 años. Entonces, si se dan cuenta, gente ya muy madura por edad, hablo por edad, está reforzando ideas de un chico que generalmente a los 13 años pues se están viviendo como célibes, pero pues porque es algo transicional, es apenas están entrando a este mundo, pero están escuchando estos discursos y que se apoyan de estos discursos para poder decir que otros tienen la culpa de yo no poder relacionarme como lo hago, ¿no? Y bueno, entonces ahí proyectan su enojo o sus quejas y cuando uno proyecta no puede hacerse responsable de uno mismo. Aquí me quedo con esta parte de las redes y de los incels de la manósfera y vamos a ver para dónde vamos. Bueno, a mí me gustaría presentarme, soy Elena, ya me conocían de otras pláticas, pero me gustaría justo tocar varios puntos que han dicho Armando y Diana, y es en esta etapa de vida que aborda la serie, justo esta serie no solo habla del adolescente, habla de todas las esferas en las que estamos inmersos, la esfera social, la esfera educativa, en este caso, pues es donde él va y asiste a la escuela, la parte vincular de amistades, la parte familiar, por eso la parte del sistema legal, ¿no? O sea, al final de cuentas, por eso esta serie ha tenido tanto impacto, porque nos refleja todas las situaciones críticas, cuestionables, interesantes que están pasando en cada esfera a la que pertenecemos, ¿no? En este caso, a la que pertenece el protagonista, y nos vamos dando cuenta, la historia va dejando ver todo el desconocimiento que tenemos del uno a la otra esfera, ¿no? O sea, cómo toda la duda que queda al final con estos padres es qué pasaba en la escuela, qué pasaba con sus amistades, qué pasaba con él cuando estaba encerrado en su cuarto, qué pasaba en el mundo virtual. Entonces, toda esta parte de incertidumbre yo creo que es la que ha generado tanto interés en la serie, porque al final, tengamos la edad que tengamos, nos podemos ver reflejados en cualquiera de esos capítulos, ¿no?
Por eso ha tenido tanto impacto. ¿Y qué pasa aquí con la adolescencia actualmente? Creo que un punto importante es recalcar toda la interacción social que se tiene en el mundo virtual. Y es donde está hablando Diana, que se desarrolla toda esta parte de los incels. Y entre ese hay mil conceptos más que vamos viendo, depende de las esferas, ¿no? Pero, ¿qué pasa y qué hacen nuestros hijos cuando interactúan socialmente en el mundo virtual? ¿Y qué pasa en la realidad? Que podemos tener una visión de ellos tan diferente a la que a lo mejor pasa en la escuela, pasa con los amigos, pasa en la parte virtual, ¿no? Esas son las preguntas que yo creo que vamos a ir analizando también, no solo la etapa de la adolescencia en esta plática. Ujú. Algo que resalta es que justo adolescencia viene de adolescere, que mucha gente piensa que es adolecer, es decir, sufrir o padecer, pero que en realidad viene a ser crecer o madurar. Como nos comentaba Diana, adolescencia es este periodo de transición, que más que transición ya es un periodo, ¿no? Que justo está entre la niñez y la adultez. Como sabemos desde la parte clínica, el deshacimiento de la norma familiar representa el mayor logro del adolescente o de la adolescencia. ¿A qué nos referimos? Cuando atendemos a una persona, niño o niña, por lo general tiene un apego a la norma familiar. Las figuras importantes como papá o mamá representan las figuras de quienes depende y de quienes va a socorrerse. Pero en el periodo adolescente o en el periodo de adolescencia, las personas en ese periodo comienzan a cuestionar la norma social y empiezan a despegarse de las expectativas familiares para poder medir qué tanto o por qué existen esas normas. Hay personas que piensan que un adolescente no mide el peligro, pero en realidad sí lo mide. No, voy a poner un ejemplo no de la serie, sino de la realidad. Cuando un adolescente, alguien en periodo de adolescencia, está en una fiesta, es relativamente sencillo que pueda llegar a ciertos excesos. Los primeros, ok, pueden ser respuesta a un ambiente familiar hostil, a violencia, pero también puede ser respuesta a una curiosidad de saber qué tanto puede aguantar, por una avidez de conocer qué tanto es tantito en cuestión de tomar, en cuestión de probar otras sustancias o en cuestión de relacionarse. Vemos que una persona en periodo de adolescencia, si maneja, por ejemplo, una motocicleta, fácilmente puede acelerar a más de 100 kilómetros por hora, incluso aunque no tenga casco. Y no es porque no mida el peligro, porque muchas veces adultos he escuchado que dicen, ay, es que los adolescentes no miden el peligro. Claro que lo miden, pero están bordeando hasta dónde es posible zafarse de la norma que por lo general los adultos, nosotros, les indicamos hasta dónde, oye, no manejes tan rápido, oye, cuando vas a una fiesta, llévate el suéter, no vaya a ser que haga frío. Y es en la medida en que van topando con una realidad. Por ejemplo, manejando y que se derrape la moto y se accidenten, o que se topen con la policía y que los dejen pues encerrados un par de horas y van notando por qué existen esas normas. Es un proceso que toma años, pero al finalizar el proceso, en el mejor de los casos, surge un adulto que entiende qué reglas sigue y qué no. Y no porque una autoridad le diga, sino porque las introyecta, es decir, las asume. Y ya cuando somos adultos, de repente vamos a una fiesta y decimos, ¿voy o no voy? Porque se ve que va a llover. Ay, voy o no voy, porque si voy me voy a desvelar. Y entonces ya lo medimos con una regla distinta. Pero cuando la persona está en periodo adolescente, hay una avidez por conocer, por experimentar, por sentir. Y entonces, al entender eso, no es que no haya una conciencia del peligro o no es que no haya una conciencia de las consecuencias de las acciones, sino más bien hay un intentar conocer qué tanto es tantito. Nos escribe Álvaro Romero, propongo menos teoría y más interpretaciones sobre lo que ocurrió. Va que va, vámonos directo entonces a lo que ocurrió con Jamie Miller. Pues bueno, esta es una familia que está conformada por Eddie Miller, Manda Miller, que son los papás, Lisa y Jamie. Jamie tiene 13 años. Y entonces, ¿qué ocurre? Él es un adolescente que está estudiando y que se siente feo. Con esto, digamos, cierro mi participación para continuar con esto.
Ok. Creo yo que en la serie podemos ver como un análisis de varios factores de la adolescencia, y sí me voy a meter mucho más ya a la serie, pero podemos ver desde la parte de la ley, el gobierno, cómo está, que es en el capítulo 1. En el capítulo 2 vemos lo que es la escuela, cómo está funcionando para los adolescentes la escuela. En el capítulo 3 vemos la mentalidad que tienen este adolescente en específico, pero que puede ser también para otros adolescentes. Y en el capítulo 4 vemos cómo está funcionando la familia con estos adolescentes. Entonces es una mirada de 360 grados de este estudio, que no es un estudio en realidad, sino es una serie, pero se pudiera entender hasta como un estudio. ¿Qué pasa con Jamie? Jamie es un chico de 13 años y lo vemos y no es feo, o sea, este chico no es feo, no es poco agraciado, es más, todavía parece un poquito más niño, que también eso podría causarle mucho conflicto porque pues no está todavía creciendo, no se ve más maduro, digamos, y que no está pudiendo tener una relación con otras personas, pero no solamente con una chica. Él menciona durante estos capítulos que inclusive con sus propios compañeros no está pudiendo relacionarse y que inclusive le escupían o le ponían el pie para que se cayera, pero él simplemente se fija en que las mujeres no le están haciendo caso y que entonces lo catalogan y le hacen bullying, y específicamente una chica le hace bullying y es quien entonces lo cataloga como incel. Y él empieza a entender o a leer o a buscar de qué se trata y empieza a justificar qué es lo que está pasando. Creo aquí que una de las cosas y voy a adelantarme quizá un poquito, una de las cosas que se ve muchísimo en la serie es que cuando a él la policía se lo lleva, cuando la policía se lo lleva, él le dicen que tiene derecho a tener a una persona, a un adulto que él puede escoger, y él escoge al papá, y la mamá dice, ¿por qué te escogió a ti? ¿Y ustedes por qué creen que haya escogido al papá? O sea, y vamos viendo la relación y vamos tratando de entender qué está pasando aquí, pero la mamá se queda muy sorprendida de por qué, qué es lo que pasó. Y el papá le dice, mira, tú dime la verdad, hayas hecho lo que hayas hecho, tú dímelo y yo voy a estar contigo. Entonces, poco a poco ella dice que él no hizo nada, y más adelante descubren ya con un video en donde se ve claramente que él cometió el asesinato, y el papá, se queda el papá y el hijo solos, y ahí hay una escena que creo que es muy importante, porque el hijo trata de tocar al papá y el papá se gira. El papá se gira y el hijo se echa para atrás. Y ahí vemos cómo pareciera que lo que está buscando el chico es ser contenido por este papá y que este papá cumpla la promesa que él le hizo, yo voy a estar contigo, y el papá parece o da la impresión como si lo rechazara, que más adelante también lo menciona él, el chico, Jamie, que el papá lo rechazaba por ser malo en el fútbol. Y no, en realidad es una interpretación que está dando el chico, en donde lo que está haciendo el papá es autocontenerse, porque no soporta o no sabe cómo gestionar todas estas emociones, y es como si se autocontuviera para poder protegerse, que es lo mismo que le estaba pidiendo o enseñando a Jamie, tú solito tienes que contenerte. Y no, justamente este es uno de los síntomas. O sea, el que él haya violentado y desvivido a una compañera es un síntoma de cómo necesitaba la contención y que la estaba buscando específicamente en este caso de este papá. Hasta ahí me quedo yo. En este caso, Blanca Saraí nos comenta un punto previo al que estamos tocando. Nos comenta ella, ahí cabría el indagar desde dónde surge su autopercepción como feo. ¿Y quiénes son los que refuerzan esa idea? Porque el chico asume ese concepto y lo adopta como parte de su identidad. Y es verdad,
justamente no hay una idea completa. Todo mundo tenemos una idea de quiénes somos y ese justamente es el autoconcepto. Cómo somos físicamente, nuestra complexión, altura, color de piel, tono de voz. Pero viene otra parte que es cómo, como espejo, los demás reaccionan o cómo se comportan hacia nosotros. La mayoría de personas, ¿qué hacemos? Nos compramos un suéter o en este caso él quiere el amor de alguien más. Pero independientemente de su percepción de físicamente cómo es, si nota que hay rechazo por parte de este otro, en este caso de su compañera Katie o Katie, él confirma esta parte de rechazo o esta parte de ser el feo, pero encima no solo es ser feo ahora, lo asume como para siempre, ¿no? O sea, como ser incel o un celibato involuntario, y él asume que aunque lo desee, nadie va a hacerle caso en el terreno sexual porque incluso tiene la confirmación con las publicaciones de Instagram. Ya en el capítulo 2, cuando el detective Luke habla con su hijo y el hijo le explica, oye, mira, los corazoncitos digamos, de color azul, de color naranja, significan esto, y le va explicando cómo muchas personas, no solo Katie, sí buleaban a este chico, a Jamie, y le confirman esta idea de ser la persona fea o la persona rechazada. ¿Y aquí qué pasa? A veces asumimos que el adolescente piensa como adulto. La mayoría de las veces no es así. Somos los adultos los que vamos a necesitar acercarnos. Yo he escuchado a muchos papás que dicen, es que no se acerca a platicarme, nunca va a hacerlo. Es decir, muy rara vez un adolescente realmente va a acercarse con su figura de autoridad, papá, mamá, profesores, incluso terapeuta, para hablar abiertamente. Porque justamente una de las herramientas es aislarse cuando, paradójicamente, lo que más necesitan en ese momento es la contención. Un concepto de ser suficientemente contenedores, pero no como aprisionadores, sino contenedores de poderle dar forma a ese sentimiento de soledad. Ah, ya, se me habían trabado. Álvaro nos comenta, el tema básico es, ¿por qué mató a la chica? Claro, es multifactorial, pero ¿cuáles factores creen ustedes que operaron? Ahí, ok, saltamos nuevamente a este tema y Álvaro, algo que muchas veces tenemos como certeza social es que solamente la gente mala comete crímenes. Desde hace décadas, pues justamente los terapeutas sabemos que no existe algo como el gen de la maldad. No existe algo como que haya personas buenas o personas malas. Más bien, exactamente siendo multifactorial, vamos a entender que cualquier persona puede ser capaz de cometer un crimen como desvivir a alguien más. En este caso, pretender buscar una sola respuesta, es decir, es que ella lo rechazó y por eso la mató, sería muy simplista porque cualquier persona que reciba entonces un rechazo sería candidato o candidata para eliminar a quien no le correspondió su amor y entonces nos damos cuenta que la respuesta es no. Yo quisiera ahí anexar algo más. Ujú. Vemos, vemos cómo a Jamie le enseñaron que tiene que controlar sus emociones. Y de hecho así lo dice, controlar, o sea, y cuando estamos en el capítulo 3 dice, perdón, me exalté, no tenía que haberlo hecho. No, pues sí, sí tenías que haberlo hecho porque te enfadaste, pero el problema es cómo resuelves ese enfado. Y lo menciona desde el punto de vista de cuando empieza la psicóloga a hablar, que le causa mucho conflicto al chico, y ahorita vamos a hablar de un tema muy interesante, que le dice cómo era tu papá y cómo era tu abuelo. Y tu papá se enoja y dice, pues sí, todo el mundo se enoja, o sea, todo el mundo se enoja. Y dice, ¿qué hace cuando se enoja? Y dice, no, pues se tranquiliza. Y dice, bueno, una vez rompió un porche, y dice, ¿cómo hizo eso?
pues se enojó tanto que perdió el control y se desquitó sobre esta caseta, ¿no? Sobre esta casita. Y lo que estamos viendo es que la forma en cómo le enseñaron que debería ser controladas las emociones, bueno, primero, que las emociones deben ser controladas y no metabolizadas, no entendidas, no analizadas, sino controladas. Posteriormente, cuando no puedes tú controlar la emoción va a salirse de control y eso va a hacer que te nubles y que simplemente no sepas ni lo que estás haciendo. Y eso lo vemos en el capítulo 4 cuando al papá le pintan una palabra que nada que tiene que ver, pero que se la pintan, y cómo él entonces trata de sacar la palabra que le escribieron en la camioneta y que no pide ayuda. Es muy interesante ver ese capítulo porque él no pide ayuda, él dice, voy a limpiar, ¿no? Y la mamá dice, te doy algo. No, 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 yo lo hago. Después tira el agua en la cocina y dice, ahorita vengo y lo seco, o sea, yo, otra vez yo. Y luego va y lo trata de limpiar y obvio no se quita y le dice, vamos a la ferretería, ¿no? Y van a la ferretería y dice la mamá y la hija, ¿qué hacemos? Y él dice, ustedes gasten y yo voy. O sea, si se dan cuenta es, yo lo resuelvo, yo tengo que sacarlo, yo soy el fuerte, yo soy aunque me esté llevando todo en contra y yo esté sintiendo que me desarmo, no importa, yo soy el hombre y yo lo tengo que resolver. Posteriormente se encuentra a otro chico que también parecería que está de acuerdo con el apoyar a Jamie y a los incel y que pertenecería o da a entender que pertenece a esta subcultura. Y él sale y dice, dame nada más una pintura, ¿no? O sea, y dice, pero es que eso no es así, dame la pintura, yo lo estoy resolviendo. Salen de la tienda y entonces dice, salen y encuentra a los chicos que hicieron eso y va y entonces ya se desborda y va y lo ataca, o sea, va y lo ataca, pero también cómo resuelve lo de la camioneta, quita la tapa de la pintura y la avienta. Si se dan cuenta es, por Dios, cualquier otro ya estaría con un infarto también, ¿no? O sea, y se ven las imágenes cómo se ensordece, cómo no escucha, cómo nada más está, abrumado, pero que no sabe gestionar las emociones. Una de las posibles causas por las que Jamie pudo haber hecho lo que hizo es que no supo gestionar sus emociones y se desbordó y ese día llevaba un cuchillo, no llevaba una cubeta de pintura, no llevaba las manos limpias. Y entonces, cuando no sabemos gestionar nuestras emociones, pueden suceder esto. Ojo, con esto no estoy justificando que todos los que no sabemos cómo gestionarlas, pues podamos hacer estos actos. Otra de las cosas es que él no está, como no sabe pedir ayuda y está inmerso en un mundo digital, ese mundo se convierte su mundo. Y como el único contenido que está consumiendo es esta parte de los incels y esta parte de las mujeres que hacen daño y esta parte y no está pudiendo contrastarlo con el mundo real, entonces él se cree por completo que esta es la realidad. Y que entonces, como decía Armando, nosotros tenemos que entrar a su mundo como para sacarlo también y mostrarle que eso que está viendo no es lo real. Y voy a poner el caso como la pornografía. Los chicos o las personas o los adultos o las mujeres que consumen mucha pornografía terminan creyendo que lo que están viendo es la normalidad y que los tamaños de los miembros ese es el normal y que a las mujeres les gusta tal o cual cosa o ser sometidas y que los varones tienen que llegar y ellos terminan creyendo que esta es la normalidad. En este caso, este chico vive en este mundo y cree que esa es la normalidad y ese sería un segundo punto. Tercer punto, como decía Armando, está esta parte de que nosotros necesitamos estos refuerzos donde nos van diciendo quiénes somos y como él no sabe relacionarse, porque sí tiene un problema para relacionarse,
como no sabe relacionarse, y eso también lo vemos con el papá que no puede hablar con los vecinos, pobre hombre, de verdad está así sofocado, empieza a ver que los comentarios que hizo Katie le dan un montón de likes diciendo que todas estas personas le están diciendo que esa es la realidad, que sí es eso lo que está diciendo. Es un refuerzo, vamos a llamarlo negativo, ¿no? Y una suma de todo esto da la causa por la cual sucede lo que sucede, ¿no? Aquí nos vuelve a comentar Álvaro, punto concreto. ¿Por qué el niño perdió el control de sus impulsos? Y aquí la pregunta es trascendental, porque cuando buscamos solo un por qué, estamos buscando criminales. Es decir, la propia pregunta busca simplemente señalar cuál es la rama seca del árbol para podarla y listo. Aquí necesitamos entender que la propia pregunta es una exigencia de por qué, más bien de que todo mundo debería estar controlado todo el tiempo. Y entonces cuando preguntamos por qué perdió el control, es por qué no actuó como debería actuar. Es decir, ya es una exigencia que no nos va a permitir entender a Jamie ni a su familia, sino que más bien busca, como en el sentido penal o en el sentido médico, buscar como, ya sabes, como el síntoma y solucionarlo. El En este culpable, caso, ¿sí, Diana? el que estamos buscando el culpable, para irnos Exactamente. sobre el culpable y muerto el perro se acabó la rabia. Y Ujú. eso es lo que estaba tratando de decir, es multifactorial. En este caso, nos aclara, no, ¿por qué? Psicológicamente hablando. Y aquí vamos a recordar una cosa. Cuando hablamos justamente de psicoanálisis, lo que predomina más que la teoría es la práctica. Cuando nosotros tenemos un adolescente enfrente de nosotros, antes de preguntarle, oye, ¿por qué la mataste? ¿No? Porque, pues básicamente en la serie la psicóloga no es psicóloga clínica, es psicóloga forense. Brian y Ariston, que es el personaje que hace a la psicóloga cuando lo entrevista, va a intentar, y ella lo aclara bien en la serie, intento conocerte. ¿Cómo te llevas con tu papá? ¿Qué pasa cuando fallas? ¿Cómo te llevas con las mujeres? Y va entendiendo cómo la respuesta automática de él es, no soy gay. Y entonces ella se da cuenta que él está completamente a la defensiva, porque siente que cualquier cosa que va a decir va a ser utilizada ya sea como crítica, que es justo lo que él vive en el mundo virtual, y que en el mundo real no hay un adulto que le diga, ok, eso es una crítica, pero tampoco es una crítica todo el tiempo. Cuando ella le va preguntando, oye, mira, te traje tu sándwich, oye, mira, sí es cierto, yo quedé de traerte esto que te gusta. Y entonces él va respondiendo con mucho, 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 mucho rechazo hasta el momento en que ella le dice, hoy es la última vez que nos vemos. Y podemos ver justo esta parte ambivalente, porque así como ella aguantó toda la parte agresiva, en el momento en que ella le dice, oye, hoy es la última que nos vemos, él pierde el control porque no tolera la idea de perder a la probablemente única persona que sí se detuvo un momento a intentar entenderlo a él o escucharlo a él, más que sus porqués es qué sientes, qué piensas y cómo vives tu vida. Sí comentan, hay más comentarios justo del rechazo, ¿no? Pone acá, bueno, los motivos del niño no se obtienen preguntándole, esto se infiere, se interpreta. Ahorita vamos a la pregunta de arriba de cómo enseñar a un adolescente a ser consciente y control de sus emociones, pero como para seguir cerrando lo que va diciendo Álvaro, justo no es que esperemos que él nos dé la respuesta, o sea, coincido en eso, o sea, son cuestiones y motivos inconscientes que pudieron haberlo llevado a tomar esa acción. Pero justo ligando con lo que dice Armando, lo que dice Diana y lo que decía Diana al principio, esta frustración y este elemento de sentir su autoestima tan baja, su autoconcepto tan bajo, e interpretarlo como el mundo externo causante de esto, ¿no? Se frustró porque lo rechaza la chica, él dice, yo creí que ella ya era mercancía dañada, ¿no? Cierta identificación con ella de decir, pues estaba tan desesperada que me iba a decir a mí que sí. Cuando le dice que no,
una chica tan devaluada para él, su frustración fue tal, subió a tal nivel que, como dice Diana, llevaba un cuchillo y pues acabó de esa manera. ¿Qué pasa si no hubiera llevado un cuchillo? A lo mejor la hubiera golpeado o algo. Él mismo dice como una cuestión muy de contención, pero no abuse de ella. O sea, pude haberle hecho algo más después de haberla matado, incluso, ¿no? Pude haberla tocado, pude haberle hecho algo y no lo hice. Entonces, bueno, aquí evidentemente hay muchos conceptos donde hay una devaluación propia. No se toleró que un objeto tan devaluado como la chica lo rechazara, que explota, llevaba un cuchillo y la mata, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no llevaba un cuchillo? Nunca lo sabremos, pero podemos suponer que algo no tan grave, ¿no? Que hubiera venido después, hubiera ido creciendo todo el enojo y todos los conceptos negativos que tenía él mismo de él y no sabemos qué hubiera pasado más adelante, porque bueno, si hubiera hecho público, hubiera habido burla seguramente, etcétera, ¿no? O sea, podemos suponer 20 cosas. Pero sí, Álvaro, ahí hay una parte de frustración y de poca contención y de poca vinculación emocional, o sea, suena que estaba pues muy solo el chico emocionalmente hablando y pues acabó así, o sea, no toleró la frustración de alguien que consideraba tan poca cosa también. Aquí voy a leer el mensaje de Sonia, previo al de Álvaro, que dice, ¿cómo enseñar a un adolescente a ser consciente y control de emociones? Y esta parte justo es la que de repente transgrede por parte del psicoanálisis, porque ya la mayoría de analistas no buscamos enseñarle a la persona que va a consultar cómo controlar o cómo vivir su vida desde el bien, desde la salud. No quiere decir que no hagamos nada, pero antes de asumir que sabemos cuál es la realidad sobre la salud mental, lo que vamos a hacer es escuchar a la persona. Aquí lo comento ¿por qué? Porque muchas veces, y desde una postura cientificista, a los cognitivo-conductuales les va mucho esta parte, porque asumen que su camino es el correcto. Y entonces corremos el riesgo de querer imponerle al otro nuestra visión de las cosas. Nos comenta Álvaro, los motivos del niño no se obtienen preguntándole y la realidad es que sí se obtienen preguntándole. Es decir, una interpretación real, una interpretación psicoanalítica nunca es una imposición teórica. Nunca es, ya te descubrí porque tus papás o porque la escuela. Más bien es un preguntarle acerca de cómo vive su vida y es acompañarle a contactar con la parte afectiva, a contactar con la parte dañada y ahora sí qué fantasías tiene, qué expectativas tiene, qué pasa si no se cumplen, cómo se vive esta realidad si realmente tiene este rechazo. Porque si nos damos cuenta, Katie no lo rechazó una vez, lo rechazó varias veces, hace publicaciones en Instagram donde lo señala como incel y encima, ya cuando él habla con ella, porque pues otro compañero publicó una imagen de ella desnuda, ella seguramente ahora sí me va a hacer caso y entonces vemos cómo no hay una figura de autoridad, no hay un adulto que le permita contener o dar forma a esa expectativa. Y entonces, cuando va, como con toda esta, como sabemos el dicho de del amor al odio, hay solo un paso, y entendemos cómo toda esta expectativa que no se cumplió se vuelve abrumadora. Y entonces la descarga, porque no es que ella simplemente le dijera, estás feo, adiós, lo golpeo primero. Es decir, ya es una dinámica violenta en la que viven inmersos ambos. Ujú. Aquí yo quisiera, Sonia, que dice, déjame leer cómo dice, cómo educarlos. Dice, cómo enseñar a un adolescente a ser consciente y control, bueno, y supongo, y el control de sus emociones. Yo quisiera partir de que no es que le enseñemos a un adolescente, sino de que esto lo tenemos que ir gestionando desde la infancia, desde el niño chiquito que a los 2 años hace berrinche porque no está, porque se siente frustrado y no sabe cómo resolver ese conflicto que le está trayendo el que no le compraron o el que no consiguió las cosas que quería. Y esto es un trabajo continuo, continuo. ¿Cómo se le enseña al niño? Pues es que se lo enseñamos los papás, o sea, cuando nosotros nos frustramos, ¿qué hacemos?
Cuando nosotros nos equivocamos, ¿qué hacemos? Nos culpamos, decimos que somos unos tontos, que no servimos para nada, o decimos, ay, me equivoqué. Bueno, pues ya aprendí. O sea, y lo transitamos de otra manera, o decimos, ay, merezco un castigo. O sea, todo esto es donde el niño va aprendiendo cómo gestionar. ¿Por qué Jamie explotó? Pues porque entiende que el papá contiene y explota. Y contiene y explota. Y eso lo fue aprendiendo. Entonces, yo te preguntaría a ti, Sonia, ¿cómo vives tú el error? ¿Cómo vives tú la frustración? ¿Y cómo entonces vamos enseñándoles a nuestros hijos que así se debe hacer? Ahora, si yo estoy pensando que mi forma de actuar no es la correcta, yo tendría que revisarme a mí cómo estoy yo gestionando estas emociones y ver si necesito hacer los cambios que yo crea pertinentes, porque esto lo voy a transmitir. Ojo, me pueden decir, bueno, sí, pero ¿y la sociedad? Sí, en efecto, pero volvemos a este punto. Él buscó un grupo de pertenencia que le reafirmaba lo que él quería escuchar. Podría haberse juntado en otro grupo donde decía que no, que él era extraordinario, pero ese no embonaba en la ideología que él traía y en el autoconcepto que él traía. Entonces, creo que esa es la forma en cómo se les enseña. Ahora, que si lo que yo les estoy enseñando es lo correcto, pues no lo sé, es lo que yo sé. O hago totalmente lo contrario, porque lo menciona el papá de Jamie. Lo dice, mi papá me mataba, me molía a golpes. Y yo juré que nunca le haría eso a mis hijos. Y vemos esta intención de cambio por parte del papá, pero que se va justamente hasta el otro lado, o sea, sin cuestionar si hay un punto medio en donde él pudiera hacerlo de otra manera. Y yo lo menciono hace rato, pedir ayuda, o sea, oye, me hicieron esto, familia, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No, yo lo voy a resolver. Y ahí es donde quiero entrar a otro punto. En este momento creo que hay un gran conflicto sobre lo que significa ser hombre. Y que entonces en este momento los hombres dicen, pero a ver, si yo tenía que ser nada más fácil, feo, fuerte y formal, feo, fuerte y formal, yo tenía que pagar todo, yo tenía que salvar a la damisela, yo tenía que cuidar a los hijos y ya con eso yo soy un buen hombre, un gran hombre. Actualmente no es cierto, yo tengo que ver los sentimientos de las otras personas, yo me tengo que conectar con los hijos, yo tengo que involucrarme en toda la familia, yo tengo que pedir ayuda, pero yo tengo que seguir siendo fuerte, pero yo tengo que mantener a la familia, pero entonces la familia tiene que cooperar también conmigo, y entonces en este momento está surgiendo una revolución del significado de ser varón, ¿no? Ahí lo dejo. Guardé silencio unos momentos, esperando justamente una retroalimentación. Voy a responder un poco este último mensaje. No sé si han escuchado justamente el principio de Pareto, que surge en Italia en 1896, donde este principio explica en realidad una cuestión de posesión de tierras. Explica que es el 20% de la población quien posee el 80% del territorio o de tierras pues laborales, de tierras para cosechar, cultivar o para hacer minería. Este concepto posteriormente se aplica a otros ámbitos sin un sustento comprobado. Porque, así como menciona Diana, tenemos una idea de lo que es ser hombre, tenemos una idea social de lo que es ser mujer. Y aplicar esta regla de que el 80% de las mujeres solo se fija en el 20% de los hombres es una cuestión imaginaria de asumir que todas las mujeres funcionan igual y que todos los hombres funcionan igual. Es decir, es una clasificación tan general en el sentido de, si tú como adolescente dices, pues yo soy parte de ese 80% de hombres que va a ser rechazado toda la vida y para poder tener una oportunidad tengo que engañarlas, porque así lo maneja el hijo del detective Luke, ¿no? O sea, como para poder tener acceso al cariño de una mujer hay que fingir. Y entonces nos pregunta Álvaro, oye, ¿cómo sería una intervención? Pues acompañamos a este adolescente y le preguntamos
¿Desde cuándo sabe que es así? Si sabe que aplica siempre de la misma manera para todos los hombres y cómo es que aplica para él en este caso. ¿Qué tipo? Porque la detective, bueno, la Bryony Ariston, que es la psicóloga, justamente le pregunta, él, ¿cómo sabe que lo van a rechazar? ¿Qué tipo de chicas le gustan? ¿Para qué le gustan estas chicas? Y aquí nos metemos en un tema muy importante de ver al otro o la otra como, como, como alguien amoroso o como antagonista. Es decir, no hay puntos medios. O me amas o me odias. O eres de ese 20% que se va a interesar o eres de ese 80% que va a rechazar. Y evitas con esa respuesta como muy puntual poder ver una realidad en la que nos encontramos, donde primero vamos a intentar comprender qué intereses tiene y qué realidad tiene, a qué le llama un problema. Y en este caso, ¿es el deseo de tener pareja o es el deseo de ser amado por parte de Jamie? Porque ahí hablamos de un conflicto adolescente. ¿Cómo entiende el ser amado? Aquí vemos un adolescente que tiene una familia suficientemente amorosa. No estamos hablando de un adolescente de una familia disfuncional, que violenta a sus hijos. Estamos hablando de una familia normal y suficientemente amorosa. Nos, Aquí, sí, aquí también quisiera como intervención, si digamos llega un adolescente, siempre llega, si llega un adolescente a terapia, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros vamos a hacer el holding. ¿Qué quiere decir esto? Contener, sostener, no quiere decir que vamos a ahogarlos, atraparlos, detenerlos, sino contener. Y nosotros en terapia lo que vamos a hacer es que vamos a permitir que el chico saque todo su contenido en este setting, en el consultorio, y no lo vamos a juzgar, lo vamos a escuchar qué es todo lo que tiene que decir. No lo vamos a querer controlar, digo, salvo que él dijera quiero hacerme daño o hacerle daño a alguien, ahí sí como que intervenimos y decimos no, o sea, pero lo demás lo escuchamos o todavía podríamos decir cómo le quieres hacer daño. Ah, le quiero escribir una carta. Ah, ok. Y luego entonces, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a empezar a ayudarle a discernir, oye, si tú lo que quieres es atraer a una pareja, ¿tú crees que esta estrategia que tú estás proponiendo sea la más correcta? ¿O qué consecuencias podrían traer esto que tú estás pensando? O esto que tú ya hiciste, porque pues sí, a veces llegan con cosas que ya hicieron, ¿qué consecuencias te trajo? Y de esta manera vamos a dejar que el chico hable, explore, le podamos hacer un reverie, le podamos regresar la información pero metabolizada sin que sienta que nosotros lo estamos atacando, lo estamos juzgando o que y lo que nosotros estamos queriendo señalar es que nosotros estamos de su lado. Lo que yo quiero es que tú ganes, pero que también gane el otro. ¿Y cómo le haces para que tú ganes y gane el otro? Y ahí es donde se va abriendo y ahí es donde vamos viendo cómo poder hacer unas intervenciones con el adolescente. Y de esta parte, va saliendo que el chico va pues abriendo su mente y viendo otras posibilidades. Aquí lo dejo. en este caso, Darío nos pregunta o nos escribe, qué buen análisis y explicación. Lo que he escuchado es que hay muchas familias que están viendo la serie con hijos adolescentes. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Ven que la serie pueda generar conflicto al adolescente, es decir, confundir? Y en este caso, bueno, agrego, pues no, de hecho justo las familias que ven la serie con sus adolescentes ya es una señal de que están pasando tiempo con ellos. De hecho, justo es la serie, tanto con adultos como con adolescentes que tienen un mal contacto, a lo que llamamos mal contacto con su familia, es a quien sí le puede generar un conflicto porque le va a resonar. Pero ¿qué pasa si tú con tus papás o con tus hijos ves la serie? Quiere decir que hay suficiente interés como para hacer actividades en común. Y eso actualmente es raro, en el sentido de que muchas veces tenemos muchas otras actividades laborales, escolares, personales que hacer. Y si es que hay familias que ven esta serie, no solo esta serie, cualquier serie, implica que están construyendo un espacio en común. Y si es que hay conflicto,
pues es algo que en realidad están teniéndolo, pero con el contacto de una familia suficientemente amorosa. Es decir, si hay una duda, muy probablemente va a haber papás que estén completamente en desacuerdo de, yo no haría eso, o, esto fue exagerado, o que se identifiquen y digan, esto puede pasar. Pero justo es con las familias con quien sí ven, o sea, sus integrantes ven en conjunto la serie, yo lo veo como más difícil que genere esta confusión. Y de hecho yo diría, cualquier serie, no esta serie, cualquier serie, si nosotros la vemos en compañía de nuestro adolescente y nosotros les damos esta contención y nosotros les damos nuestra forma de pensar, o sea, les decimos, mira, yo lo veo así, ¿tú cómo lo ves? Y propicia la apertura para una plática, cualquier serie, no esta, puede funcionar. Pero si, digamos, vemos una serie y nos quedamos callados, puede ser la más libidinal del mundo y no sabemos cómo lo entendió nuestro chico, ¿no? Entonces, es más que verla o no verla, ¿qué hacemos con esa información? Y tenemos otro comentario. Déjenme leer el nombre porque no me aparece el nombre. Es Aquí está. Aranza. Aranza, gracias. Me parece que la policía da un clavado muy importante en el capítulo 2, una clave muy importante en el capítulo 2. Su escuela era igual de brutal, pero quien le ayudó fue su profesora de dibujo. Ella le dio un espacio donde podía identificarse de forma constructiva. Me parece interesante cómo Jamie también era bueno en el dibujo y que tal vez si hubiera tenido un espacio como la policía, habría sido diferente. Y justamente era lo que yo mencionaba al inicio, ¿no? De esta charla. Todas las esferas involucradas en esta situación, ¿no? Porque por eso cada capítulo se centra en una esfera distinta, la del sistema, la escolar, la familiar, ¿no? Al final de cuentas, la emocional, al final de cuentas es eso, o sea, ¿qué modelos estamos dando como adultos a los adolescentes? ¿Qué tanto nos vinculamos con nuestros adolescentes y con nuestros niños? Y en las escuelas, ¿qué tanto a los docentes les importa realmente Sí. formar o estar en contacto con los alumnos, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, ¿cuántos de nosotros, si hacemos memoria, tenemos maestros que cambiaron nuestro rumbo? Y justo en la adolescencia, los adolescentes están buscando modelos de identificación. Están viendo qué va a ser adulto, cómo llego hasta allá, ¿no? Con las decepciones que a veces implica ver el adulto y decir, pues es que me habían dicho una cosa y resulta que es otra, ¿no? Entonces todos mienten, hay corrupción, etcétera, ¿no? O sea, puede haber una desilusión del adolescente muy grande de los modelos adultos que le ofrecemos. Y en este caso, como también decía, la parte de los vínculos que establecen en lo virtual era lo que llenaba toda la vida de Jamie, ¿no? O sea, suena que los papás estaban tan preocupados por darle, por tener una situación de vida más cómoda, que a lo mejor también le dieron demasiado espacio, ¿no? No lo sacaron de ahí y decirle, vente, vamos a cenar, vamos a platicar, ¿qué pasó hoy? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estás? Yo opino esto, ¿no? Lo que decía Diana ahorita, veamos ese programa, yo opino esto, ¿tú qué opinas? Yo creo que esto pasó, o sea, el hablar con el adolescente nunca va a ser darle ideas, más bien va a ser reflexionar con él. No es esta idea de si le hablo de sexo va a tener sexo, no. Más bien es darle un panorama propio que le permita decir, puedo confiar en este adulto y puedo platicarle cosas y puedo entender cómo ve las cosas y a lo mejor no coincido, pero reflexionamos juntos, ¿no? Lo que decía Armando de la posición que tenemos, acompañamos. Como papá Ujú. también tenemos que acompañar y como a maestros también, o sea, mucha gente que se dedica a la educación, hay que ser acompañantes a los estudiantes con los que tenemos contacto. Armando, ¿qué quieres decir por ahí? Sí, ya es un siguiente mensaje de Sonia. Dice, ¿cómo darse cuenta de que un adolescente necesita ayuda? Porque son callados, no son muy dados a platicar qué hacen, cómo son sus amigos, qué les preocupa.
La realidad es que si fijamos nuestra atención en los adolescentes, nos va a impedir ver que en realidad somos todos. Cuando señalamos al adolescente de ser callado, ¿cuántas veces, ya no en la parte clínica, sino en la parte familiar, como papás, compartimos con nuestros hijos cómo nos sentimos? Ay, es que no le puedo decir que algo me preocupa, no vaya a ser que le afecte, cuando es muy evidente, cuando un adulto tiene una preocupación. Y no se trata de contarles todo, pero por lo general cuando el adolescente es reservado, va en ambos sentidos. También el adulto no sabe manejar el silencio o no sabe manejar el contacto. Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos un problema? En vez de solo externar de, oye, no te preocupes, no estoy molesto, porque muchas veces ponemos cara como de enojo, cuando en realidad es de preocupación o en realidad es que nos sentimos ansiosos porque algo no se está cumpliendo o queremos que algo se cumpla y dejamos como, ya saben, flotando, como qué será lo que piensa. Entonces, no solo es que sea el adolescente o la adolescente, muchas veces es el tipo de vínculo que se construye y va de mucho tiempo cuando ya atendemos al adolescente. Por eso, en terapia, ¿qué hacemos primero? Hablamos primero con los papás, idealmente, o con el tutor, la primera sesión, solo con ellos, sin el adolescente, para poder entender cómo viven ellos su vida familiar, personal, qué entienden por un problema y qué esperan resolver. En una siguiente sesión, ahora sí hablamos solo con el adolescente, no para decirle, mira, esto es lo que me dijeron y esto es lo que voy a resolver, sino para preguntarle ahora al adolescente cómo vive su vida y para él, o sea, en su realidad, si hablaron con él, qué entiende por un problema, si coincide con él que sus papás o tutores entienden por un problema. Y ahí justo le mostramos o le ayudamos, le acompañamos en este espacio de poderse expresar libremente sin sentir que una autoridad a fuerza quiera que haga las cosas bien todo el tiempo. Quiero ahí participar, o sea, Sonia, ¿cómo darse cuenta de que un adolescente necesita ayuda? Necesita ayuda. O sea, por default, necesita ayuda. ¿En qué? Ah, bueno, hoy, lunes a las 7:30 o a las 9:30, necesita ayuda en esto. Mañana o hoy, lunes a las 2, necesita ayuda en aquello. O sea, ¿por qué? ¿Por qué debemos pensar que necesita ayuda? Porque volvemos a esta misma parte en donde un adolescente es el periodo de transición en donde va a tener que pues vivir el duelo de dejar de ser niño y que las cosas se resolvían y funcionaban de una manera para poder entrar a ver cómo funciona la gente como adulto y que él va a tener que ir hacia ese camino. Entonces, cada momento, cada paso, cada cosa que se enfrente va a tener que ver cómo lo resuelve y algunas lo resolverá más fácil y otras lo resolverá con más conflicto. Entonces, cuando necesitamos ¿cómo nos damos cuenta de que necesita ayuda? Porque necesita ayuda, simplemente es como si tú entraras a un trabajo nuevo y pues sí sabes ocupar la computadora, pero no sabes qué paquetes o no, o sea, pues necesitas a alguien que te dé un curso introductorio de cómo funciona eso para ya después, más adelante, tú funcionar bien en ese trabajo y aún así tienes que pedir ayuda en diferentes momentos. Ahora, como dice la gran filósofa Shakira, cuando hay que hablar de dos, hay que hablar primero de uno mismo. Entonces, una forma en cómo nosotros podemos entablar relaciones o platicar con ellos es decir, ay, tuve un día súper pesado o extra genial, o sea, no importa, o sea, y que sea con la verdad. Y entonces me enojé con fulano y me enojé con mengano o estuve muy bien con perengano. Y eso vamos a darle la apertura de que si yo ya estoy hablando y estoy comunicando esto, el otro pueda empezar a hablar y a lo mejor no habla al principio sobre él mismo, pero empieza a hablar sobre, a lo mejor nos critica, ay mamá, mira cómo lo hiciste mal, ah, ¿y qué debería haber hecho? ¿Tú qué opinas? Y ya estamos ahí hablando. Posteriormente pasa a sus compañeros, ay, sí, te pasó como Juanito, que Juanito hizo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Ah, ¿y tú qué piensas de eso? Y ya entonces, si nosotros podemos continuar nuestra relación porque esto es importante, hacer un vínculo, hacer una relación
y entonces podemos ver que ya estamos un poco más, la relación más formada, ellos ya van a empezar a decir, es que me pasó esto y esto y esto. Pero no es de que tengamos que hablar con el adolescente, es que tenemos que hablar desde que somos mamás de niños pequeños y que tenemos que formar este vínculo tan importante. Hablaban de la escuela, sí, la escuela era un caos ahí y eran casi amenazas por parte de los maestros, casi no, eran amenazas. Y también quiero decir que ahí también está fallando quizá la escuela, no esta, sino la escuela, porque quien vive de maestro, pues no vive de maestro, sobrevive de maestro y tiene chorrocientos mil alumnos y uno quisiera dedicarle tiempo específicamente a uno u otro y pues muchas veces no pueden, no pueden. Y aparte tienen un segundo trabajo porque pues no sobreviven con uno solo. Entonces ahí también estamos viendo cómo no había la vocación y que sí, como dice Elena y como dicen en la serie, un maestro fue quien cambió mi vida, uno, y pues esperando que haya ese maestro que haga esta conexión con estos chicos y que les ayude a entender que la vida puede ser de otra manera. Entonces también falla la parte del gobierno, por ejemplo, la chica que es la amiga de Katie, que le da una golpiza al otro chico, está muy preocupada porque van a llamar a su mamá y la van a sacar del trabajo a la mamá y ella se va a enojar con su hija. No se va a enojar porque se portó mal, sino se va a enojar porque le van a hacer perder un día de trabajo. Y en esa parte también el gobierno, o sea, ¿qué tanto da espacios para que las mamás o los papás también vayan a las juntas? Y aquí es típico que la mamá pide un día económico y se va, pero el papá ni de broma, o sea, ¿a dónde vas a ir? Es que quiero ver el festival de mi hijo. Se mueren de la risa, o sea, se burlan, le hacen mofa. Entonces, es una serie de conjuntos, pero no es, en la adolescencia se acentúa todo, pero no quiere decir que tengamos que actuar hasta la adolescencia. Ahí me quedo. Aquí se trata de, como especialistas, no repetir este discurso de tener que hacer que coincida con un molde de ciudadano ejemplar. Antes de eso es escuchar al adolescente, entender qué le duele, qué expectativas tiene y mostrarle que no vamos a señalar, en cuanto escuchamos algo que no nos guste, señalar lo que está mal, porque sería repetir justamente las situaciones que vive en su vida cotidiana. En este caso, el espacio terapéutico no va a ser el espacio de ven para que yo te pueda transformar en el ciudadano ejemplar, sino más bien ven para que puedas contactar contigo mismo y puedas ir construyendo tu propia historia. Como consecuencia, obviamente surge resolución de conflictos. Obviamente, como consecuencia, surge un conocimiento mayor de sí mismo o sí misma y de el contexto en el que está, de sí, hay cosas que las autoridades, que los papás, que los amigos van a hacer y que te van a hacer sentir mal como adolescente, porque tienen sus propios conflictos, como este caso del profesor que es tutor, y por lo general un profesor tutor en la escuela es quien pues le asignan algún grupo por lo menos y tiene que estar como muy al pendiente de ellos, y vemos justo cómo este profesor tutor dice, es que yo solo soy un profesor. Oye, ¿y cómo se comporta Jamie? ¿Va bien, va mal? Y el profesor es de, no me pregunten porque no lo sé. Y muestran abiertamente que no es por desinterés, sino por una sobrecarga de trabajo donde tiene muchos reportes que hacer, muchas clases que dar, una vida personal con altibajos también. Y entonces cuando le preguntan por uno en particular, es o sea, él lo dice así y con desesperación, no lo sé. Y en este caso, nosotros, desde la parte clínica, vamos a ofrecer ese espacio, tanto para el adolescente, pero también para la familia, porque no se trata solo de ver al adolescente, sino que vamos a seguir en contacto con la familia, no para darle informes, mira, esta vez hablamos de esto, no, sino para poder también acompañar a la familia en este proceso de cómo entender al adolescente y cómo entender el propio proceso familiar. Y también ¿por qué se vuelve tan compleja la adolescencia?
Sí, porque ya estamos dejando la parte de ser niños, nos están pidiendo, exigiendo también la sociedad que vayamos siendo o comportándonos un poco más adultos, pero porque otro de los factores más importantes es que entra la sexualidad. Y cuando entra la sexualidad es una bomba que revoluciona todo y que entonces no sabe cómo acomodarlo. O sea, Jamie, pues a lo mejor no hubiera tenido este conflicto, sí se hubiera enojado con un amiguito, pero como se trata de una chica y estamos hablando de sexualidad y en el capítulo 3 vemos cómo él hasta miente diciendo, no, yo ya he tocado, yo ya he visto, me han tocado. Ahí es un conflicto que por eso creo que causa tanto estrés a los papás, porque es como hablar de sexualidad. Y volvemos a lo mismo, o sea, la sexualidad se tiene que hablar desde que somos niños, desde ponerle la parte o el nombre a las partes o a los genitales para que ellos puedan hablarlo y puedan estar más tranquilos. Y que hubo una parte muy interesante y muy bonita en el capítulo 4 donde la familia, que está el papá, la mamá y la hija, empiezan a hablar de cómo se conocieron, ¿no? Y dice el papá, y ahí fue cuando me dio mi primer beso francés, ¿no? Y la hija, papá, o sea, así, no hables de esto. Y estamos viendo que es una chica de 18 años y esta información no la habían compartido. Digo, sí, se sienten incómodos y todos, pero es una información que en familia se puede compartir y que eso da apertura a que se hablen de estos temas. Entonces también hay que empezar a hablar de sexualidad desde muy joven, pero en el sentido de que lo que necesiten saber, o sea, no nos adelantamos, solamente lo que necesiten saber, solamente cubrir sus dudas, pero entonces nosotros posteriormente sus dudas van a ir aumentando y nosotros vamos a ir a completándolo. Y aquí pasó este sentido de que él quería actuar su sexualidad y le dijeron que nunca en la vida iba a poder actuarla. Y ahí es donde también se exacerba el conflicto que desata todo esto, ¿no? Aquí hay un mensaje que nos escribe nuevamente nuestro colega Álvaro, donde explica que debe retirarse, que tiene una perspectiva que discrepa de la que estamos compartiendo en algunos puntos y planea seguir en contacto principalmente por Facebook. La realidad es que el contacto virtual ha sido o es hoy por hoy un elemento esencial. Ya lo estalqué un poquito y tiene una formación de psiquiatra. Y entonces entiendo cómo desde la psiquiatría ellos, contrariamente a lo que podemos hacer desde la parte clínica, psicológica o psicoanalítica, los psiquiatras buscan inmediatamente la solución a lo que los pacientes les solicitan. Buscan dar una solución así inmediata. Los psiquiatras que no tienen una formación desde la parte del acompañamiento psicoterapéutico. Entonces, muchas veces vamos a colaborar con médicos, con docentes, con psiquiatras, por ejemplo, para poder llegar a un resultado. Pero mientras un médico y un psiquiatra, por su formación y la cual funciona, deben ser contundentes e ir directo al síntoma, desde la parte psicológica y desde la parte psicoanalítica, es decir, desde la psicoterapia, no vamos a apresurar o no vamos a intentar imponer directamente el cambio, porque correríamos el riesgo de ser igualmente violentos que el ambiente de donde viene cualquier paciente, no solo un adolescente, sino en general. Cuando nos preguntan, oye, ¿cómo voy? Muchas veces vamos a escuchar primero a la persona, no porque no tengamos una respuesta, sino porque queremos escuchar primero cómo vas viendo, tú qué sientes, qué has pensado o qué imaginas que yo estoy anotando, pensando en eso, y a partir de ahí que la persona tenga la confianza de escucharse primero, antes de estar a la expectativa de ver en qué momento esta autoridad me dice, estás loco, vete al psiquiátrico, que también forma parte a veces de la fantasía de muchas personas que van a terapia. Voy a dar aquí, digo, el tiempo nos está alcanzando. Si tienen dudas, por favor, externenlas. Pero voy a dar, por ejemplo, a grosso modo, cómo trabajar con adolescentes en el caso de papás. Y doy 3 puntos. Son muy a grosso modo, o sea, de verdad.
Primero, punto número uno, ser mirados. O sea, mira al adolescente, no lo vigilas. O sea, no se trata de estar vigilándolo, no se trata de estar revisando su celular. Obsérvalo. Mira, este chico Jamie quería ser mirado. De hecho, ese era uno de los síntomas. Nosotros vemos esto como síntomas y que se abre o se logra abrir con esta psicóloga porque es con quien siente que realmente lo miró. Punto número dos, escúchalos, no los interrogues, escúchalos. Y a veces nos pueden aturdir es que el concierto de fulano, bla, 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 porque se toman un tema y lo quieren acabar hasta que se agote por completo. Pues hay que escucharlos, no interrogarlos. Oye, es que fulanita se enojó con fulanito y uno dice, ay, está bien, está bien. Tercero, hay que contenerlos, no silenciarlos, no decirles cállate o eso no se hace, sino contenerlos. O yo estoy entendiendo que tú te sientes triste por tu amiga, o tú te sientes mal porque tu novio no te responde, o tú te sientes mal por bla, 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 bla. Entonces nosotros, nuestro papel como educandos, pues tiene que ser el de contener y no de silenciarlos. Y eso serían como los tres puntos básicos, o sea, como lo más básico para que para las personas que tienen duda de cómo relacionarse con sus adolescentes, ¿no? No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios, háganlo saber, por favor. Por cierto, vamos a subir la plática a YouTube y no sean ingratos, pónganle un like y suscríbanse, por favor. ¿Algo más? Yo creo que queda concluir, ¿no? Decir que justamente, o sea, este tipo de comentarios donde se discrepa con lo que decimos, perfecto, o sea, son bienvenidos porque así dialogamos, así nos entendemos y no todos tenemos que coincidir en todo, ¿no? Pero sí es muy importante esa misma postura, por ejemplo, al trabajar con adolescentes, no aleccionarlos, sino escucharlos y si no están de acuerdo, poder dialogar, ¿no? Igual que como somos los adultos y bueno, agradecer de mi parte porque estuvieron aquí y estuvo muy interesante el diálogo. Creo que hay un Ujú. comentario más. Sí, nos comenta Jeffrey Araica, es importante el acompañamiento terapéutico desde edades tempranas para tener a un profesional que escuchen sin ningún juicio. También es importante que los padres, ay, se me subió como el mensaje, también es importante que los padres y la familia busquen apoyo de profesionales para que puedan comprender a sus hijos. Y esto recordando o sabiendo que no necesariamente es con miras a curar un enfermo, porque a veces vamos con la idea de ya te voy a llevar con el terapeuta para que te arregle, que es una cantaleta que yo en lo personal he escuchado muy comúnmente con adolescentes que llegan a consulta que lo viven más que como un apoyo, más que como un profesional que va a acompañar en el proceso de solución de problemas, va a ser un castigo. Como te has portado mal, te castigo llevándote a terapia, como un estigma. Y esto también puede, pues, transformarse. Nos comenta Ana, me parece que ya ha sido una visión muy amorosa sin juzgamientos acerca del tema de adolescencia, tanto para padres como para chicos. Muchas gracias. Eso nos comentó Ana. Y bueno, entonces se está cumpliendo el objetivo, porque no se trata de decir el culpable es esto. Gracias a esta serie yo he escuchado grupos que dicen, es que hay que quitarles el celular. Ah, No. los está aislando, o sea, no es la forma como ahora se relaciona, ¿no? O es que hay que revisarles el celular. Mejor hay que ver cómo establecer vínculos con ellos, ¿no? Entonces, de esta manera, creo que esta serie ha tocado un punto muy interesante y hay muchas cosas todavía que se pudieran explorar, pero si quieren, pues ahí lo pedirán ustedes y veremos qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer para poder comprender qué está sucediendo? Y lo dejo y me da mucho gusto que se haya conectado.
De repente te escuché entrecortada. Ah, ok. Solamente que muchas gracias por estar aquí. Si quieren algún otro tema, acuérdense que ustedes lo piden y nosotros lo vamos pues ejecutando, ¿no? Claro. Preparando. Recuerden que tenemos charlas una vez al mes en este horario, lunes de 9 a 10 y media de la mañana, y el resto de los lunes tenemos supervisiones para quien quieran pues acercarse con nosotros, Elena, Diana y yo, y poder afilar las herramientas como terapeutas. En este caso, el lunes que viene no vamos a tener actividad debido a la Semana Santa, o es hasta donde tengo entendido, pero de todos modos van a poder seguirnos en redes sociales y estar al tanto de nuestras publicaciones.